Andrea Núñez tiene 14 años y acaba de ser hospitalizada después de intento de quitarse la vida. Durante evaluación psicológica obligatoria, revela algo que los doctores inicialmente no pueden creer. Dice que su madre la graba cuando la castiga y que sube esos videos a internet por dinero. Los doctores piensan que Andrea está confundida, traumatizada, quizás exagerando castigos normales por depresión adolescente, hasta que Investigación Forense Digital encuentra el canal. 127 videos subidos durante 3 años, 89 horas de grabación total. Cada video muestra a la madre, Beatriz Núñez, castigando a Andrea de formas cada vez más severas, y 340 personas pagaban 200 pesos mensuales para ver ese contenido. 68,000 pesos mensuales, 2.4 millones de pesos ganados en 3 años. Beatriz no solo maltrataba a su hija, había convertido ese maltrato en negocio lucrativo, y cuanto más severo era el castigo, más dinero generaba. Andrea fue encontrada por su padre en su habitación. Había tomado sobredosis de analgésicos, ambulancia, hospital, estómago lavado. Sobrevivió. Protocolo hospitalario requiere evaluación psicológica en casos de intento de suicidio adolescente. Andrea fue asignada al doctor Fernando Ortega, psicólogo del hospital especializado en trauma juvenil. Durante primera sesión, Andrea estaba callada, respondía con monosílabos, evitaba contacto visual, conducta típica de depresión severa. Pero cuando el doctor preguntó sobre su relación con madre, Andrea rompió en llanto y entre sollozos reveló la verdad que había guardado durante 3 años. Su madre la grababa durante castigos. No escondía la cámara. La colocaba en tripié frente a Andrea y le ordenaba que mirara directamente a la cámara mientras lloraba. Peor aún, Andrea sabía que había audiencia. Su madre le había dicho que había gente pagando para ver los videos. Andrea sentía que su sufrimiento era entretenimiento vendible. El doctor Ortega solicitó investigación inmediata. Si lo que Andrea decía era verdad, no solo era abuso infantil, era explotación comercial de maltrato documentado. El doctor Fernando Ortega había trabajado en 2018 en Caso de Padre en Puebla, que fotografiaba castigos de sus 3 hijos y los compartía en grupos cerrados de redes sociales. Los padres del grupo competían por métodos creativos de disciplina. El doctor Ortega identificó el patrón y rescató a los 3 menores antes de que el maltrato escalara fatalmente. Ese caso lo posicionó como experto nacional en detección de maltrato infantil, documentado digitalmente. En 23 años de carrera, ha evaluado 452 casos de menores víctimas de algún tipo de explotación digital. 89 resultaron ser padres o tutores que documentaban y distribuían maltrato para atención, validación o dinero. 89 menores rescatados de adultos que mercantilizaron su dolor. Su especialización combina psicología del trauma con análisis forense digital. Puede rastrear evidencia en plataformas oscuras, analizar metadata de videos, identificar patrones de escalada en maltrato documentado y evaluar impacto psicológico específico de ser víctima consciente de audiencia. La fiscalía lo llamó para Andrea porque necesitaban determinar si los videos existían realmente y, de ser así, construir caso criminal sólido. Si alguien podía encontrar evidencia digital y evaluar daño psicológico causado por monetización del maltrato, era el doctor Ortega. El doctor Ortega aplicó protocolo de 3 fases para casos de maltrato documentado digitalmente. Fase 1. Análisis forense digital. Unidad de cibercrimen rastreó descripciones que Andrea proporcionó. Encontraron plataformas sin regulación, operando desde servidores extranjeros. Canal titulado Disciplina Real sin filtros. Propietaria, Beatriz Núñez. Contenido del canal: 127 videos subidos entre enero 2021 y marzo 2024. Videos organizados cronológicamente.
cada uno con título descriptivo del castigo. Análisis de contenido reveló escalada progresiva durante 3 años. Año 1. Videos 1 a 38. Castigos verbales. Madre gritando a Andrea por horas, obligándola a pedir perdón de rodillas, destruyendo pertenencias de Andrea frente a ella. Duración promedio, 15 minutos por video. Año 2. Videos 39 a 89. Castigos más severos. Madre obligando a Andrea a escribir frases de autohumillación 500 veces. Comparaciones con hermanos favorecidos. Castigos de aislamiento en habitación por días. Duración promedio, 22 minutos por video. Año 3. Videos 90 a 127. Escalada extrema. Madre forzando a Andrea a decir frente a cámara que merecía el castigo, obligándola a explicar por qué era mala hija mientras lloraba. Duración promedio, 35 minutos por video. Total, 89 horas de maltrato psicológico documentado sistemáticamente. Fase 2. Análisis de monetización. Investigación financiera digital reveló estructura completa del negocio criminal de Beatriz. Modelo de suscripción. Costo: 200 pesos mensuales por acceso al canal. Suscriptores totales rastreados: 340 personas. Ingresos mensuales promedio: 68,000 pesos. Ingresos totales 3 años: 2.4 millones de pesos. Perfil de suscriptores. Análisis de comentarios en videos reveló que audiencia no era accidental. No eran personas que encontraron contenido por error. Eran individuos que deliberadamente buscaban y pagaban por ver maltrato infantil. Comentarios archivados mostraban peticiones específicas. Suscriptores pedían castigos más severos. Sugerían métodos de humillación. Beatriz los implementaba en videos posteriores. Patrón identificado. Beatriz creó demanda de contenido más extremo porque generaba más suscriptores. El maltrato escaló porque la audiencia pagaba más por sufrimiento mayor. Fase 3. Evaluación de impacto psicológico en Andrea. El Dr. Ortega realizó evaluación exhaustiva de Andrea durante 8 sesiones. Descubrió trauma único específico a maltrato monetizado. Andrea no solo sufrió abuso psicológico, sufrió la devastación de saber que su dolor era producto comercial. Desarrolló trastorno de estrés postraumático complejo con características específicas, síntomas identificados, despersonalización severa. Andrea sentía que su yo real no importaba, solo su yo performativo para cámara. Vergüenza tóxica. Sentía que merecía maltrato porque gente pagaba para verlo. Pérdida de dignidad humana. Creía que su valor estaba en entretener con sufrimiento. Ideación suicida crónica. Muerte era única forma de terminar la monetización. Andrea explicó durante evaluación que lo peor no era el maltrato en sí, era saber que había 340 personas disfrutándolo, que su madre ganaba dinero cada vez que Andrea lloraba. Intentó quitarse la vida porque sentía que mientras estuviera viva, sería mercancía para su madre. ¿Qué señal te pareció más perturbadora? Escríbelo en los comentarios. Suscríbete para descubrir cómo la psicología forense protege a menores de explotación. Investigación expandió más allá de Beatriz. Los 340 suscriptores no eran observadores pasivos, eran cómplices activos, financiando maltrato infantil. Unidad de Cibercrimen identificó a 127 suscriptores usando métodos forenses digitales avanzados. Los demás usaron anonimato que no pudo ser penetrado con recursos disponibles. Perfil de los 127 identificados: adultos entre 28 y 63 años. 8 estados diferentes. Profesiones variadas. Sin antecedentes penales previos en mayoría de casos. Todos enfrentaron cargos criminales por consumo de material de maltrato infantil y financiamiento de abuso. Las leyes mexicanas no tenían precedente exacto para este tipo de crimen, pero Fiscalía construyó caso usando leyes de explotación infantil y pornografía infantil emocional.
Arrestos coordinados en 8 estados simultáneamente. Operativo masivo. 127 personas detenidas en 24 horas. ¿Habrías detectado estas señales de monetización del maltrato? Escribe qué te alertó primero. Juicio de Beatriz. Núñez duró 3 semanas. Caso generó cobertura mediática nacional masiva, por naturaleza sin precedentes del crimen. Fiscalía presentó evidencia demoledora. Los 127 videos fueron exhibidos en corte. Jurado tuvo que ver muestra representativa de 20 videos completos. Varios miembros del jurado lloraron durante exhibición. Dr. Ortega testificó durante 9 horas distribuidas en 2 días. Explicó con detalle el impacto psicológico específico de ser víctima consciente de audiencia pagando por maltrato. Presentó evaluaciones psicológicas completas. Mostró cómo Andrea desarrolló concepto de sí misma como mercancía humana. Momento más impactante del juicio. Fiscal preguntó a Beatriz por qué había monetizado el maltrato de su hija. Beatriz respondió inicialmente con silencio. Después de presión legal, admitió que comenzó subiendo videos por atención. Cuando descubrió que gente pagaba por verlos, continuó porque necesitaba el dinero. Fiscal continuó. Preguntó si Beatriz sabía que el maltrato estaba causando daño psicológico severo a Andrea. Beatriz admitió que sí lo sabía. Andrea había mencionado múltiples veces que los videos la hacían sentir humillada, pero Beatriz continuó porque los ingresos mensuales de 68,000 pesos eran más importantes que el bienestar de su hija. Defensa intentó argumentar que castigos eran métodos disciplinarios legítimos y que monetización era irrelevante. Dr. Ortega destruyó ese argumento, mostrando que castigos escalaron específicamente en respuesta a demanda de audiencia. No era disciplina, era producción de contenido de maltrato para audiencia sádica. Jurado deliberó 4 horas. Veredicto unánime. Culpable de todos los cargos. Sentencia. Beatriz, 38 años prisión sin libertad condicional, hasta cumplir 25 años mínimo. Pérdida permanente, patria potestad. Orden restricción permanente contra Andrea. Prohibición vitalicia de tener custodia de menores. Confiscación de 2.4 millones de pesos ganados. Sentencias suscriptores. 127 personas sentenciadas. Rango: 4 a 12 años cada uno, según nivel de participación. Total años prisión sumados: 932 años. Todos registrados en Registro Nacional de Agresores. Andrea fue retirada de custodia de Beatriz inmediatamente después de hospitalización inicial, colocada temporalmente con padre biológico, quien estaba divorciado de Beatriz y no sabía de los videos. Padre había perdido contacto con Andrea durante 2 años por alienación parental que Beatriz ejecutó. Evaluación de Andrea. 18 meses después del rescate, mostró progreso lento, pero significativo. Físicamente, sana, sin lesiones. Psicológicamente, trastorno de estrés postraumático complejo en tratamiento activo. Ha completado 54 sesiones de terapia individual. Participa en terapia EMDR para procesar trauma de audiencia. Asiste a grupo de apoyo para adolescentes víctimas de explotación digital. Síntomas han mejorado. Ideación suicida eliminada completamente. Despersonalización reducida 70%. Vergüenza tóxica en proceso de reconstrucción. Andrea asiste a escuela nueva, donde nadie conoce su historia. Tiene 3 amigas cercanas. Participa en club de arte. Padre reporta que Andrea está aprendiendo a sentirse humana nuevamente, no mercancía. Andrea hizo declaración pública a través de abogados 6 meses después del juicio. Dijo que lo más difícil no fue el maltrato físico o emocional, fue saber que 340 personas pagaron para disfrutar su sufrimiento. Pero agregó que gracias al Dr. Ortega y terapia, está aprendiendo que su dolor nunca debió ser entretenimiento de nadie. Plataforma donde Beatriz subió videos
fue clausurada por autoridades internacionales, servidores confiscados, 14 canales similares fueron descubiertos y cerrados, 22 menores adicionales rescatados. ¿Conoces señales de explotación digital de menores? Compártelo en comentarios. Suscríbete para más casos que exponen crímenes ocultos. Monetización del maltrato infantil es crimen emergente en era digital. Padres que documentan abuso no lo hacen solo por sadismo, lo hacen por atención, validación social o dinero. Señales críticas. Menor sabe que es grabado durante castigos. Menciona audiencia online. Expresa vergüenza desproporcionada sobre ser vista. Padre tiene ingresos sin trabajo visible. Menor muestra trauma específico de despersonalización. El doctor Fernando Ortega salvó a Andrea porque reconoció trauma único de víctima, que sabe que su dolor es mercancía. Trauma diferente a maltrato privado. Más devastador porque incluye humillación pública comercializada. Gracias a su evaluación, Andrea fue rescatada. Beatriz enfrenta décadas en prisión. 127 cómplices fueron expuestos y sentenciados. Andrea ahora sabe que su valor como ser humano nunca dependió de cuánta gente pagó por verla sufrir. Su dignidad no tiene precio de suscripción. La protección infantil digital significa identificar cuando el sufrimiento de un menor se convierte en contenido monetizado y destruir ese modelo criminal completamente.